La investigación se abordó inicialmente entendiendo dos conceptos principales. Por un lado, soberanía alimentaria, entendida como que ésta descansa sobre 6 pilares, los cuales son: la centralización en alimentos para los pueblos, pone en valor a los proveedores de alimentos, localiza los sistemas alimentarios, sitúa el control a nivel local, promueve el conocimiento y las habilidades y es compatible con la naturaleza. Por otro lado, el concepto de seguridad alimentaria, entendiéndolo desde el pensamiento de que existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico y económico a suficientes alimentos para satisfacer sus necesidades alimenticias. Aterrizando lo anterior con la problemática actual, se puede visibilizar que la pandemia y las posteriores estrategias adoptadas para frenar la propagación del COVID-19 le ha dado un giro a los mercados colombianos, dificultando cada vez más la seguridad alimentaria de las personas y sobre todo su soberanía. Para nuestra investigación, nos basamos en los hallazgos de las facetas iniciales del brief Capitalismo en Cuarentena, además de la investigación hecha por el grupo de plazas al inicio del semestre. En Plaza como distrito gastronómico, encontramos la relación de la comida con la identidad personal y cómo ésta se traduce a partir de una serie de decisiones de cómo alimentarse. También observamos cómo los restaurantes pasan a convertirse en centros de acopio, reunión y encuentro con alimentación. En la faceta infraestructura, logramos apreciar cómo varias entidades intenten garantizar la seguridad alimentaria para las familias e individuos y cómo algunos de estos toman acciones para mantener una soberanía. Del mismo modo, observamos cómo la precarización de los empleos tiene como resultado la reducción de la soberanía de las personas cuando existen limitantes en términos de ventajas competitivas. Popular nos mostró cómo por medio de prácticas barriales populares se estaban transformando los mecanismos de soberanía y seguridad, los cuales pueden ser traducidos en el plano de la alimentación. También nos ayuda a identificar de qué manera se está generando redes barriales a través de la solidaridad, pero sobre todo a través de la necesidad de llenar vacíos gubernamentales tras la coyuntura. Cuidado de la vida, entendimos cómo las acciones colectivas podían dar lugar a comunidades autosuficientes siempre que se cuide los espacios ecológicos, lo que les asegura a las comunidades determinada soberanía. Teniendo en cuenta los conceptos ya descritos anteriormente y su relación con la coyuntura actual y además la proyección de esto hacia un futuro, se lograron establecer 5 preguntas de investigación. Primero, ¿cómo va a funcionar y qué va a significar proveerse de comida localmente y compartirla? Segundo, ¿cómo se pueden relacionar las dinámicas de entes como restaurantes y puntos de aprovisionamiento de alimentos con prácticas variales para así generar seguridad y soberanía alimentaria a la población y a estos mismos entes? Tercero, ¿cómo garantizar el acceso al alimento y su elección a diferentes puntos de la ciudad teniendo en cuenta las dificultades existentes por el COVID-19? Cuarto, ¿cómo proporcionar control a las comunidades sobre las capacidades que soportan la actividad en torno al abastecimiento? Y quinto, ¿cómo lograr combinaciones entre capacidades propias con relaciones justas y flexibles para así garantizar la mutua libertad y agencia de reciprocidad que se establece? El razonamiento para el desarrollo de la constelación fue el mapeo desde las etapas de la alimentación para lograr encontrar luchas y tensiones en cuanto a las medidas de soberanía y seguridad que eran tomadas y reguladas en cada uno de estos aspectos, por lo cual se mapean las arenas de siembra, transporte, distribución, comercialización y consumo. A rasgos generales se pudo evidenciar cómo convergen diferentes actores del mundo productivo, campesinado y las organizaciones que garantizan o monopolizan los insumos. Se pudo encontrar la necesidad de generar garantes para todos los grupos especializados, así como lograr ejercer soberanía con los pocos garantes de mecanismos top-down que existen. Uno de los hallazgos más relevantes son las dinámicas barriales que se generan para crear un soporte de estos vacíos, como los troques entre vecinos o las maneras en las que el Estado usa los sistemas de subsidio para esta distribución de alimentos en los barrios que lo necesitan. Además, se hacen evidentes algunas tensiones como que al ser Corabastos el único punto central para dicha comercialización, este puede ser un sistema vulnerable ante problemas como la pandemia actual, generando rompimientos en las principales redes de abastecimiento para la ciudad y sus alrededores. Por último, se ilustran los hallazgos en los cuales es evidente cómo la clientela debe adaptarse a la oferta que se encuentra disponible y si ésta no funciona bajo sus parámetros, nace la necesidad de autoconsumo y dinámicas de autocuidado con costos mucho más demandantes a nivel económico, de esfuerzo y trabajo que implican la necesidad de una gran cantidad de tiempo. La creación de la propuesta nace del entendimiento de cómo nuestros dos focos de intervención, los restaurantes y Corabastos, mutan hasta llegar a un nivel donde necesitan de un mutualismo para mantenerse tanto soberanos como seguros en la faceta alimentaria, a partir de las facetas de decaimiento, adaptación, alianzas, gestión y unificación y por último, masificación. Por esto, en la primera etapa, evidenciamos cómo los restaurantes innovan hacia una transformación de servicios de domicilio como servicios múltiples para satisfacer las necesidades de sus clientes y se dificulta la adquisición de bienes en general.
Por otra parte, la señal de alerta de Corabastos como un foco de contagio de COVID-19 implica una ralentización de los procesos de abastecimiento de la ciudad. A continuación, entendimos cómo esta transformación de los restaurantes hacia locales de cocina cerrada, en los cuales cada vez se dificulta más llevar la experiencia a los hogares y es más costoso adquirir estos servicios por una recesión económica provocada por la pandemia. Esto se junta con el cierre parcial de Corabastos y el inicio de su ramificación a lo largo de la capital de una manera un poco forzada y poco orgánica, donde es complicado el acceso a todas las zonas por parte de los productores y consumidores. Para reducir estos costos de adquisición de los productos, se genera una serie de alianzas para reducir costos y generar oportunidades de empleo por parte de los restaurantes con productores cercanos que pueden proveer de algunos alimentos. En las ramificaciones de Corabastos inicia una dinámica de redes cercanas de transportadores y cultivadores de una manera mucho más organizada. Estos como mecanismos de búsqueda de seguridad en términos de los garantes disponibles en esta corta oferta. Las ramificaciones en este punto son mucho más organizadas en términos de los niveles de abasto y distribución que se logran en cada central a partir de la privatización de esta entidad mixta, debido a que el Ministerio de Agricultura no puede gestionar los costos que se multiplican por central de abasto establecida. Los restaurantes sobrevivientes, específicamente los barriales, corrientazos, entre otros, salían con estas centrales por su cercanía productiva, que no solo garantiza un consumo constante por parte del cuerpo de trabajo, sino un fácil abastecimiento de los productos que pudiesen llegar a necesitar. Cuando estas redes son completamente orgánicas y pertenecientes a las dinámicas propias de cada sector, esta familiarización se expandirá en redes sociales con el beneficio de poder tener en dos lugares sitios de abastecimiento de fácil acceso económico, así como restaurantes barriales que con este cobijamiento y facilidad de acceso evolucionarán no solo en variedad y calidad, sino en ser insignias de la tradición que cada vez será más difícil de encontrar. Se ha podido llegar a concluir que la soberanía alimentaria va necesariamente ligada con el control de las capacidades que soportan este derecho o actividad, y aunque está relacionado con la seguridad alimentaria, no depende de esta, pues después de las investigaciones se evidenció que esta última depende de un mecanismo que está sometido más a políticas y subordinación que a las emociones e identidad de las personas que la soberanía sí presenta, junto con la posibilidad de tener la libertad de elegir otras alternativas. Los problemas que giran en torno a la alimentación se han hecho más evidentes debido a la coyuntura actual. Frente a esto, se vuelve fundamental empezar a pensar qué tipo de acciones pueden empezar a tomar valor e importancia en la actualidad y también pensando a futuro, para así contribuir en las redes de producción, distribución, consumo y siembra en torno a la alimentación de las comunidades.